Estamos hablando sobre la vida de José y quiero hablar un poco de lo que hemos visto. Ustedes saben que hemos visto que sus hermanos, los hermanos de José, lo han vendido. El problema de envidia, de celos, de enojo que ellos tenían en sus corazones. Y sabemos que estas cosas, la envidia, los celos, el enojo, nos va a hacer las cosas muy difíciles y vamos a poder hacer cosas irracionales en nuestras vidas. Pero quiero empezar terminando una vez más el capítulo 37. Si tienes tu Biblia esta mañana, si tienes la posibilidad de ver tu Biblia, de tener un cuaderno, quiero invitarte para que vayas a Génesis 37, porque quiero leer los últimos 2 versículos en este capítulo antes de continuar con lo que quiero ver esta mañana en el programa y en la palabra de Dios. Pero si puedes ver conmigo en Génesis 37, mira lo que dice en el versículo 34. Sabemos que lo han vendido a José y como dice en el versículo 31, entonces ellos tomaron la túnica de José. Sabemos que él tenía una túnica de diversos colores. Lo tomaron la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y lleve eso a su padre, a Jacob. En versículo 34, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Versículo 35, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Y subraya eso, mas él no quiso recibir el consuelo. Mas él no quiso recibir el consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. En un momento vamos a saltar al capítulo 39 y empezar a ver lo que sucede en la vida de José cuando está en Egipto. Pero mira lo que dice aquí una vez más, versículo 35. Jacob no quiso recibir consuelo. Es muy importante en situaciones extremas en nuestras vidas, en situaciones demasiadas duras, siempre debemos estar dispuestos a recibir consuelo. Si no estamos dispuestos a recibir consuelo, como vemos aquí en la vida de Jacob, podemos terminar muchas veces con más amargura en nuestras vidas. Y es una cosa terrible decidir no recibir este consuelo. Las personas muchas veces pueden traer palabras de edificación, consolación a nuestras vidas y muchas veces no queremos recibir este consuelo. Es solo un punto final ahí en este capítulo 37. Deberíamos siempre estar dispuestos, sin importar la situación, de poder abrir nuestro corazón y recibir el consuelo y la consolación que Dios quiere darnos, porque Dios es el Dios de toda consolación y Él quiere consolarnos. En un momento vamos a ir al capítulo 39, pero solo para mencionar, hay un capítulo aquí en el medio de toda esta historia de José. En el capítulo 38, un capítulo en el medio que habla de Judá, y tú puedes tomar el tiempo para leer este pasaje, leer este capítulo 38, pero dice en el primer versículo, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, y cuando estudias el capítulo 38 vas a ver que Judá se separó de sus hermanos y termina en un pecado terrible en su vida. De una cierta manera nos ayuda a entender la importancia de siempre congregarnos. La palabra nos exhorta en Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Se vuelve costumbre en las vidas de las personas dejar de congregarse. Dice, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es la importancia también, hermanos, de no dejar de congregarnos, porque dice que Judá se apartó de sus hermanos y el resultado es que termina en un pecado terrible en su vida. Y tú puedes leerlo, tú puedes estudiarlo. Vamos a saltar eso porque quiero enfocarme directamente en la vida de José.
Pero es la importancia de siempre congregarnos. Tú puedes ver eso en la vida de Judá, ¿no? Entonces no estamos hablando de ir a cualquier lugar, a cualquier iglesia. Y quiero decir eso para que puedas entender, para las personas que están escuchando, saltando de iglesia en iglesia no es el plan de Dios para nuestra vida. La palabra nos dice que somos como árboles y queremos ser árboles plantados juntos a ríos de aguas vivas, de corrientes de aguas vivas. Y si estamos como cristianos saltando de un lugar en lugar, Dios no va a poder plantarnos en un lugar. Yo creo que Dios tiene un lugar para cada persona donde quiere plantarnos para que podamos echar raíces y dar fruto. Pero queremos estar en un lugar y donde podemos dar fruto. Y no es congregarnos en cualquier lugar, por si acaso. Te digo rápidamente, deberíamos buscar un lugar donde está primeramente la presencia de Dios, la presencia manifiesta de Dios. Es lo que más queremos. Deberíamos buscar un lugar donde enseñen la palabra de Dios, donde hay una adoración radical, donde hay libertad en la alabanza y la adoración, y una vez más, lo que hemos visto en estos días, donde hay acceso a los pastores, Te animo a leer, estudiar el capítulo 38 que habla de Judá. Hay muchos principios que podemos ver, pero quiero saltar ahora al capítulo 39. Si puedes ir conmigo. Ahí cerca, Génesis 39, empezando en el primer versículo. Sabemos que José ha recibido la túnica de diversos colores. Su padre Jacob lo amaba más que amaba a sus otros hermanos, a sus otros hijos. Y sabemos que había arrogancia, orgullo en el corazón de José que Dios tiene que tratar. Había envidia y celos y enojo en los corazones de sus hermanos que Dios quiere tratar. Pero lo han vendido, lo han llevado a Egipto, y aquí estamos continuando la historia en Génesis 39 versículo 1. Mira lo que dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de las ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces Potifar lo compra y es como esclavo en su casa. Y mira lo que dice el versículo 2, y subraya eso, si tienes un color ahí dispuesto. Mas Jehová estaba con José. Subraya eso, mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero. Subraya eso también. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Pero quiero empezar esta mañana enfocándome en esta frase: mas Jehová estaba con José. Eso es algo tremendamente importante, porque aún en medio de la tribulación, aún en medio de la aflicción, aún cuando todavía hay cosas en su vida que necesitan ser tratadas, Jehová está con él. Eso es algo que podemos entender, que aun cuando estamos pasando por momentos en el desierto, en el valle, Señor Jesús no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Él está con nosotros. Nunca nos ha prometido que va a ser fácil, pero nos promete que va a estar con nosotros. No sé en qué momento hemos creído la mentira que caminando con Jesús todo va a salir bien en nuestras vidas, que nunca más vamos a tener un problema. Jesús mismo dice: en este mundo vas a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aún en medio de la tribulación y la aflicción que está pasando en la vida de José, vendido por sus hermanos, ahora es esclavo en la casa de Potifar, mas Jehová estaba con José. Dios está con él. Entonces, simplemente porque estamos pasando por situaciones y circunstancias difíciles, hermanos, no significa que Dios no está con nosotros. No sé en qué momento hemos empezado como iglesia en general creer esta mentira de que si estamos asistiendo a la iglesia, si estamos caminando con Jesús, que todo va a salir bien en nuestra vida y que nunca más vamos a tener problemas. Y yo he escuchado eso también, pero las personas dicen: pero estoy yendo a la iglesia, estoy asistiendo a la iglesia, estoy tratando de caminar con Jesús, ¿por qué va a suceder eso en mi vida? Y hay que entender que vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a pasar por tribulaciones, vamos a pasar por aflicciones, pero Dios está con nosotros, y es lo que tenemos que entender
en este pasaje. Dice, mas Jehová estaba con José. Ahí en este pasaje puedes tomar nota de otro pasaje, en Hechos 7:9. Toma nota de este pasaje que tú puedes conectar esos dos versículos en la palabra de Dios. Pero Hechos 7:9 es cuando Esteban está dando su discurso en el capítulo de Hechos 7. Y en el versículo 9 dice, los patriarcas movidos por envidia, ahí vemos una vez más una referencia. Esteban en el libro de Hechos está haciendo una referencia de la envidia en el corazón de los medios hermanos de José. Y dice, movidos por envidia, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Subraya eso, Dios estaba con él. Hechos 7:9. Vemos que Esteban hace una referencia de que Dios estaba con él. Y ese es el testimonio que queremos en nuestras vidas. Queremos este testimonio de que Dios está con nosotros, que su presencia esté con nosotros constantemente. Aunque José está pasando por un momento difícil, aunque está pasando por una tribulación, Dios está con él. Y eso es lo que yo quiero que sea mi testimonio y tu testimonio. Que podemos caminar en el favor de Dios. Podemos caminar en el favor de Dios y caminar con la presencia de Dios, portando la presencia de Dios en nuestras vidas. Caminar con un cielo abierto sobre nuestras vidas en cualquier momento, constantemente. Y te digo una cosa, para hacer eso necesitamos el entendimiento del arrepentimiento. No es coincidencia que el arrepentimiento de las obras muertas es el primer fundamento en la doctrina de Cristo que vemos en Hebreos 6. ¿Por qué? Porque para tener un corazón correcto, para poder caminar en la presencia de Dios constantemente, vamos a tener que arrepentirnos constantemente y que el arrepentimiento sea un estilo de vida para nosotros. Pero no hay algo mejor, escúcheme muy bien, no hay algo mejor que saber que el Señor Jesús está con nosotros. Y yo creo que somos capaces de aguantar las situaciones y circunstancias en nuestras vidas, los momentos difíciles, los valles. Simplemente queremos ver su mano, simplemente queremos ver y saber que Dios está con nosotros. ¿Dónde estás, Dios? Solo queremos saber que Él está. Y entender que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Cuán importante es entender que para ser hombres y mujeres de fe, tenemos que ignorar las circunstancias muchas veces en nuestra vida. Y José tenía que ignorar muchas circunstancias difíciles en su vida para poder llegar a ser este hombre de fe. Hay varios pasos que necesitamos para ser hombres y mujeres de fe. El primer paso es que tú tienes que encontrar una promesa. ¿Dónde encontramos la promesa? Encontramos la promesa en la palabra de Dios. Después tú tienes que pedir por la promesa. No solamente es encontrar una promesa, tú tienes que pedir por la promesa. Y el tercer paso de la fe, tienes que ignorar las circunstancias. Una parte muy difícil, una parte complicada para nosotros, poder ignorar las circunstancias. La palabra dice que andamos por fe y no por vista, pero lo que vemos muchas veces, las situaciones y circunstancias a nuestro alrededor, nos muestra otra realidad, pero tú tienes que ser un hombre y una mujer de fe y entender que si Dios ha prometido algo, se va a cumplir su palabra. Hay que ignorar las circunstancias, y si hay alguien que tenía que ignorar las circunstancias es José. Hay que agradecerle a Dios por la promesa y finalmente tenemos que aferrarnos a la promesa hasta recibir la promesa. Pero mira una vez más, Génesis 39, versículo 2. Solo en esta frase, ¿cuánta revelación hay en la palabra de Dios, hermanos? Solo en esta frase. Por eso yo amo estudiar la palabra de Dios. Y tú puedes leer un pasaje miles de veces. Tal vez has leído la historia de José miles de veces. Pero espero que esta vez hay algo diferente que el Señor te está mostrando. Porque es simplemente el poder de la palabra de Dios. Porque Dios va a traer una palabra a nuestras vidas que puede cambiarnos y transformarnos. Pero dice más, Jehová estaba con José. Es algo peligroso, no sé, porque hay este problema, que hay personas dispuestas a hacer las cosas sin el Señor Jesús.
Cuando el Señor verdaderamente está con nosotros, todo plan se va a cumplir en su tiempo, no en nuestro tiempo. Tengo que aclarar eso porque muchas veces nuestro tiempo no es el tiempo de Dios y hay que ser entendidos en su tiempo. Se va a cumplir su palabra, pero se va a cumplir en su tiempo, no en nuestro tiempo. Dios mío, ¿cuántas veces tal vez has hecho esto como yo? He tratado de apresurar las cosas, he tratado de forzar las cosas. También era tal vez una palabra que Dios me ha dado, pero no en el tiempo correcto. Yo quería tratar de forzar las cosas fuera del tiempo. ¿Acaso no vemos eso en Abraham y Sara, que están esperando el hijo de la promesa, están esperando a Isaac, pero sin esperar quieren tomar el control y hacer las cosas en su propia fuerza y tratar de hacer las cosas? Bueno, parece que Dios no está respondiendo, tengo que hacer algo. Queremos esperar el tiempo de Dios. Y José, mientras vamos aquí estudiando su palabra, vamos a ver que él tenía que esperar muchos años para el cumplimiento de la promesa. Hay un periodo de tiempo entre recibir una promesa y el cumplimiento de la promesa. En el tiempo mientras estamos esperando, tú tienes que aprender a ignorar las circunstancias naturales a tu alrededor. Tú tienes que aprender a aferrarte a la promesa hasta recibir la promesa. Pero Dios está con José. Génesis 39:2. Dios está con José, pero todavía Dios está tratando su vida. Dios está con él, pero va a seguir tratando su vida. Solo porque hay tentaciones en nuestras vidas no significa que hay algo mal que hemos hecho. No significa que algo está mal. Si estamos pasando por situaciones difíciles y circunstancias adversas, no significa necesariamente que Dios está enojado con nosotros. Pero es lo que pensamos muchas veces. A ver, toma nota de este pasaje. Es interesante este pasaje cuando habla sobre las tentaciones de Jesús. Solo quiero darles esta referencia porque el Señor me está haciendo recuerdo de este pasaje en Mateo 3. Mira lo que dice. En Mateo 3, terminando el capítulo 3 de Mateo, cuando Jesús es bautizado, mira lo que dice. Versículo 17. Mateo 3, 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios está feliz con Jesús. El Padre está feliz con Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora lee el primer versículo del capítulo 4. Entonces, yo tengo eso subrayado en mi Biblia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero yo pensaba, Dios, que tú estabas feliz conmigo. Yo pensaba que yo soy tu Hijo amado en quien tienes complacencia. ¿Por qué me vas a llevar al desierto por el Espíritu para que sea tentado? ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro ejemplo y su vida también tenía que ser probado. Por eso es un sacrificio perfecto nuestro Señor Jesús, porque fue tentado en todo sin pecar. Pero aunque ha sido llevado al desierto por el Espíritu Santo, no significa que Dios estaba enojado con él, porque dice: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Pero otra vez a Génesis 39, y seguimos adelante en la vida de José. Quiero tratar de llegar al versículo 21 hoy, pero no sé si vamos a alcanzar. Vamos a ver hasta qué punto podemos llegar. Pero en el versículo 2, mas Jehová estaba con José, y subraya eso, y fue varón próspero. Fue varón próspero, subraya eso. Cuando Dios está con nosotros, podemos entender que vamos a ser varones y mujeres prósperos. No estoy hablando, y quiero aclarar eso también, no estoy hablando de solamente dinero, no estoy hablando de solamente una prosperidad en lo natural. No te olvides que José es un esclavo en la casa de Potifar. No me vas a decir que está hablando de una prosperidad en lo natural, que tenía 20 casas y muchas otras cosas. Estamos hablando de una prosperidad espiritual, un éxito también que no solamente está hablando de algo en lo natural. ¿No? Entonces, la palabra también nos dice que nuestra alma debe prosperar en Él. Yo creo en un Dios, nuestro Dios es un Dios que desea bendecirnos, nuestro Dios es un Dios que desea prosperarnos en lo natural, sí, pero también Él quiere derramar riquezas espirituales sobre nuestra vida.
Y te digo otra cosa, este es el gran problema con los evangelistas de la prosperidad, que solo hablan de cómo Dios quiere bendecirte y prosperarte. Hablan de cómo ser personas de éxito. Hablan de cómo descubrir el campeón que hay en ti. Hablan de que cada día es viernes. Hablan de que tú puedes vivir tu mejor vida ahora. Si yo estoy viviendo mi mejor vida ahora, no sé qué me espera en la eternidad. Yo estoy esperando vivir mi mejor vida en la presencia de Dios para la eternidad. Yo quiero vivir en esta tierra como un extranjero, porque somos ciudadanos del cielo. Nuestra mejor vida es en la eternidad con el Señor Jesús. Queremos ser y vivir como extranjeros en este mundo. Nuestra mejor vida no es ahora, es cuando vamos a estar en la presencia de Dios para la eternidad. Entonces, en este pasaje que habla que José fue un varón próspero, está hablando de mucho más que solo una prosperidad en lo natural. No dice aquí que José era rico. Dice que era próspero, y te doy la definición de la palabra próspero. Significa ser poderoso. Significa ser poderoso. También significa tener éxito, pero lo vendieron como esclavo. ¿Cómo puede ser rico? Un esclavo no tiene posesiones, él simplemente está como mayordomo, está manejando, administrando las posesiones y las cosas materiales de Potifar. No está hablando de las cosas materiales que él tenía. Está hablando que todo lo que él hacía salió bien. Estaba caminando José en medio de las tribulaciones en el favor de Dios. Es importante entender este principio, mis hermanos. Cuando pasamos por tribulaciones y aflicciones, no significa que Dios no está con nosotros. No significa que Dios nos odia. Simplemente significa que Dios quiere, escucha esta palabra muy bien, purificarnos y edificar la imagen de Jesús en nuestra vida. Y Dios usa las pruebas y las tribulaciones para hacer este trabajo. Dios usa sus tratos en nuestras vidas y son herramientas en las manos de Dios para poder cambiarnos, moldearnos, transformarnos, purificarnos. Hay varias fuentes de aflicción en nuestras vidas. Sí, el enemigo va a venir y quiere atacarnos, pero tú tienes poder y autoridad sobre el enemigo. Lo puedes reprender en el nombre de Jesús. Pero también hay otras fuentes de aflicción. Hay nuestros propios errores. Hay una ley en la palabra que es la ley de sembrar y cosechar. Muchas veces la aflicción viene en nuestras vidas simplemente, hermanos, porque estamos cosechando algo que hemos sembrado. Y muchas veces por nuestros propios errores, nuestra propia estupidez, muchas veces caemos en cosas y estamos cosechando cosas que hemos sembrado. Ciertamente hay una fuente de aflicción que es simplemente la vida. La vida es la vida y muchas veces cosas suceden porque suceden. Pero una última fuente de aflicción en nuestras vidas, quiero decirte, son los tratos de Dios. Los tratos de Dios vienen con un propósito para moldearte, cambiarte, transformarte y purificarte. Él no quiere destruirte, Él quiere edificar la imagen de su Hijo Jesús en tu vida. No está hablando que José fue varón próspero, no está hablando solamente de una prosperidad económica. ¿Cuál es el principio para poder caminar en este testimonio en nuestra vida, de ser varones y mujeres prósperos? Quiero llevarles algunos pasajes aquí mientras estamos estudiando. Vamos a Salmos 1 a 3, porque quiero ver este pasaje un momento. En Salmos capítulo 1, los primeros 3 versículos, nos da una revelación de cómo podemos ser también varones y mujeres prósperos. Salmos 1, empezando en el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, subraya, prosperará. Todo lo que hace, prosperará. Y eso es lo que queremos.
Esa es la parte que queremos. Pero sí, Dios es un Dios que desea prosperarnos en lo natural, en nuestras finanzas, pero va mucho más allá, hermanos, que una prosperidad económica. Jesús también nos exhorta a guardar tesoros en el cielo. Tener nuestra mirada en los tesoros en el cielo, no siempre en las cosas terrenales. Entonces la prosperidad económica no es lo único que Dios quiere para nosotros. No es lo máximo que Dios quiere para nosotros. Tener casas y posesiones, dinero, no es lo máximo. Y tampoco estoy hablando de vivir una vida de pobreza. Hay un balance, un equilibrio. Necesitamos cosas, necesitamos dinero. El mundo funciona con dinero o no. No está mal tener una posesión, no está mal tener tu propia casa. Jesús nos enseña que estamos bien hasta que nuestras posesiones empiezan a poseernos. Y estamos entrando a un lugar peligroso. Pero tener casas y posesiones y dinero no es lo máximo que Dios quiere para nosotros. Y los evangelistas de la prosperidad que hablan estas palabras están hablando mentiras. No concuerde con la palabra de Dios. Escuche lo que dice en 3 de Juan 2. 3 de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero dice, así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. Entonces, hermanos, hay algo más grande que una prosperidad económica. Y es la imagen de Jesús en cada área de tu vida. Y déjame decirte otra cosa, no puedes comprar la imagen de Jesús en tu vida con dinero. Solo viene con un esfuerzo, solo viene con un verdadero compromiso, solo viene buscando su presencia, su palabra constantemente cada día. Sacrificamos nuestro tiempo y pagamos un precio con nuestra vida y con nuestro tiempo. Escúchame muy bien, no puedes pagar dinero para tener una relación personal con Jesús. Tú tienes que sacrificar tu vida, tú tienes que sacrificar tu tiempo. Buscarlo de verdad, con todo tu corazón, para poder conocerlo. Pero aquí en Salmos 1 nos explica a cómo ser varones y mujeres prósperos. Nos explica a cómo caminar en una verdadera prosperidad en nuestras vidas. Y estamos hablando de una prosperidad natural y espiritual. Pero mira lo que dice, el primer paso. Que no anduvo en consejos de malos. El primer paso es no andar en consejos de malos. Segundo, no estar en camino de pecadores. Lo que Dios quiere para nuestras vidas es que no estemos pecando. Aquí en la tierra, que podemos vencer al pecado en nuestras vidas. También otra cosa que dice aquí, para que todo lo que haces prosperará. No estar en silla de escarnecedores. También dice que en la ley de Jehová está su delicia. Y quiero darte la definición de la palabra delicia. La palabra delicia significa placer, significa deseo, significa algo valioso, un propósito. ¿Es la palabra de Dios algo valioso para ti? ¿Es tu delicia? Entendemos en lo natural que hay comida que es como una delicia para nosotros. Así debería ser la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser tu delicia. Y dice aquí que en su ley o en su palabra medita de día y de noche. La palabra meditar, quiero darte la definición de esta palabra también. La palabra meditar significa ponderar o hablar o estudiar. Pero hay una definición hermosa también de la palabra meditar, que es rumiar, como hace la vaca. Rumiar, si tú sabes lo que sucede, los 4 áreas del estómago que la vaca tiene, pero cuando debemos aprender a digerir completamente la palabra de Dios. Y lo que hace la vaca es que después de digerir la comida, después de un tiempo, vuelve a sacar la comida y sigue masticando. Puede ser algo asqueroso para nosotros, pero lo que deberíamos entender es que así deberíamos hacer con la palabra de Dios. Deberíamos sacar la palabra de Dios otra vez y seguir masticando, seguir meditando en la palabra de Dios. En Hechos 17:11
En Hechos 17, versículo 11, la palabra dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Debemos meditar en la palabra, escudriñar la palabra de Dios cada día, cada día. Y finalmente dice ahí en Salmos 1:3, y todo lo que hace prosperará. Y esa es la parte que queremos. Queremos que todo lo que hagamos prospere. Pero hay condiciones, hay ciertas cosas que Dios requiere de nosotros. Que la palabra sea nuestra delicia, que podemos meditar en la palabra mañana y noche. Pero una vez más en Génesis 39, regresamos a la historia de José. En Génesis 39, versículo 2, una vez más, mas Jehová estaba con José. Génesis 39, 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Una vez más, él era un esclavo. Fue varón próspero en el Señor. Estamos hablando de una prosperidad espiritual en su vida. ¿Qué es el estándar de prosperidad hoy en día que tenemos en la iglesia, hermanos? Te digo la verdad, una iglesia de 20,000 miembros es una iglesia exitosa. Pero quiero decirte, no solo se trata de cantidad, se trata de la calidad de fruto en las vidas de las personas. Dame menos personas, pero personas que realmente están de verdad apasionadas, entregadas al Señor Jesús. Porque vas a conocerlos por su fruto, dice la palabra. No por la cantidad de personas, pero el fruto y los cambios en su vida. No se olviden que Jesús en su mismo ministerio sí ministraba a las multitudes. Pero también tenía 70 que él envió de 2 en 2. Tenía los 12 discípulos, un grupo más pequeño. Tenía un remanente de 3 discípulos, de Pedro, Juan y Jacobo, dentro de los 12 discípulos. Pero Jesús tenía un solo discípulo, el discípulo Juan, que recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús. ¿Cuál es nuestro concepto de éxito hoy en día? José fue un varón próspero. Mira lo que dice en el versículo 3. Continuamos aquí en el versículo 3. Y vio su amo, subraya eso, vio su amo que Jehová estaba con él. Estamos en Génesis 39, 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Cuando Jesús está con nosotros, el mundo lo va a ver. Van a saber que Dios está contigo. ¿Por causa de qué? Por causa de la unción en tu vida. Y yo creo que algo que ha sucedido en el cuerpo de Cristo en general, nos hemos acostumbrado a sustituir la carisma por la unción. Y es difícil para nosotros muchas veces discernir la diferencia. Muchos piensan que es unción cuando es solo carisma. Pero dice aquí la palabra, todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Cuando tienes la unción del Señor Jesús, Él te va a respaldar. No necesitas otro respaldo que la unción de Dios. Y el mundo va a ver la presencia y manifiesta de Dios acompañándonos. Es la aprobación y la señal que Dios está feliz con lo que estamos haciendo. Y mira lo que dice el versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que él tenía. La unción hace que todo lo que hagas prospere. Cuando tienes la unción, lo que sucede es que no estás buscando tu propia voluntad. Estás buscando la voluntad del Padre. La palabra también nos habla que Dios estaba con David. Estaba hablando de la unción sobre la vida de esas personas. Es la unción que te haga prosperar. Te haga prosperar conforme a lo que Dios quiere, pero no conforme a los estándares del mundo. Y así halló José gracia en sus ojos y le servía. Versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, subraya, desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio, subraya, a causa de José. A causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo.
Jehová bendijo la casa del egipcio, y subraya eso, a causa de José. El testimonio de José, y debe ser nuestro testimonio cuando estamos caminando bajo la unción de Dios, que incluso la bendición de Dios va a reposar sobre el lugar de trabajo que tenemos también. Cuando verdaderamente caminamos con el Señor, podemos caminar tranquilos. Podemos entender que Él está en control, sin importar también incluso la condición económica de un país o en el mundo. Porque en aquel tiempo Egipto se convirtió en esta región, en aquel lugar, uno de los lugares más prósperos simplemente porque Jehová estaba con él. Y mira lo que dice el versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Qué es nuestro testimonio en el trabajo, hermanos? ¿Es nuestro testimonio este testimonio que José tiene? Que tu jefe no tenga de qué preocuparse contigo. Lastimosamente muchas veces no es el testimonio de los cristianos. Y eso debe ser nuestro testimonio. No se olviden que la palabra Cristo significa el ungido. Y cuando tú dices que eres un cristiano, estás diciendo, yo debería ser un pequeño ungido. Yo debería estar caminando bajo la unción de Dios en mi vida. ¿Qué es nuestro testimonio en el trabajo? ¿Qué es nuestro testimonio en la casa? ¿Qué es nuestro testimonio en la casa? No estoy hablando qué es nuestro testimonio en la iglesia, porque muchas veces en la iglesia podemos poner la máscara y podemos sonreír, decir que Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Pero fuera de la iglesia cambiamos. Y yo creo que lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida es que podemos ser la misma persona en cualquier momento, en cualquier lugar. No cambiar. No poner nuestra máscara para ir a la iglesia y después cuando estamos en el trabajo somos otra persona. Y después cuando estoy con mi suegra cambio y soy otra persona. No, debería ser la misma persona en cada situación. ¿Cuál es tu testimonio? No en la iglesia. ¿Cuál es tu testimonio fuera de la iglesia? Bueno, también, ¿cuál es tu testimonio en la iglesia? No estoy diciendo que no es importante, porque es importante tu testimonio en la iglesia. Pero lo que te estoy diciendo es, debería ser el mismo testimonio fuera de la iglesia. Si alguien tiene que preguntar de nosotros, ¿es esta persona cristiana? No está bien. Y dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y eso es lo que hace la unción en nuestras vidas, hermano. Cambia el semblante de la persona. Ese es el testimonio de David, de Moisés también. La palabra dice que el rostro de Moisés brillaba. Él pasaba días en la presencia de Dios y su semblante, su rostro cambió. Y quiero empezar, mientras terminamos en esos últimos tal vez 10 minutos esta mañana en el programa, a empezar a hablar también a personas que se están preparando para el ministerio. Lo que vemos que sucede después, tal vez ya conoce la historia, ya sabe lo que está por venir en la vida de José. Pero con respecto a nuestras vidas, toda falencia, toda debilidad de nuestra vida debe ser tratada, y si es posible, antes de entrar en el ministerio. Quiero decirte, nadie entra en el ministerio siendo perfecto. Si ese es el caso, nadie va a estar en el ministerio, porque nadie es perfecto todavía. Nadie entra en el ministerio siendo perfecto, pero queremos entrar en el ministerio con menos falencias y debilidades. Cualquier debilidad que tenemos en nuestras vidas, escúcheme muy bien los que están siendo preparados para el ministerio o ya están en el ministerio. Cualquier debilidad que tú tienes y que yo tengo es multiplicada en el ministerio. Te digo otra cosa, también en el matrimonio. Tratamos de animar a las personas a, antes de casarse, tratar todas las falencias y debilidades en su vida posible, porque una vez que estás casado, una vez que estás en un matrimonio, cualquier debilidad, cualquier falencia va a ser multiplicado 1000 veces. Porque ahora estás viviendo en un lugar pequeño con otro humano que es imperfecto también.
Y cualquier debilidad o falencia que tú tienes va a ser multiplicado en el matrimonio y en el ministerio. Hay que tratar de permitir que Dios puede tratar esas cosas en nuestras vidas. Cualquier joven que no es casado todavía, cuando yo tengo la oportunidad de hablar con ellos, siempre les estoy animando, trabaja en tu vida, trabaja en tu vida. Necesitas limpiar y sanar tu vida ahora para que tú puedas llevar menos falencias y debilidades a tu matrimonio. Pero uno piensa muchas veces que cuando uno sea nombrado pastor, evangelista, profeta, que el enemigo va a dejar de atacarte de ninguna manera. Es cuando más el enemigo te va a atacar. Y hay que entender lo que vamos a ver terminando el programa esta mañana en esta situación con José, porque la unción atrae a las personas, la unción sobre la vida de José atrae a las personas, pero también hay personas que son atraídas a la unción de una manera equivocada. Y tú sabes cómo continúa esta historia. La esposa de Potifar es atraída sexualmente a José. No te olvides, es un muchacho de 17 años. Hemos leído eso en capítulos 37. Entonces, lo que sucede es que en el proceso, tal vez como ministros o pastores, de llevar a las personas a los pies de Jesús, algunas personas, no todos, pero algunas personas se equivocan con este tema de la unción y sienten una atracción al ministro o a la persona. Y esa es la pura verdad. Tú puedes vernos las noticias. Es la pura verdad. ¿Cuántos ministros que en un momento tenían la unción han caído en pecados sexuales en su vida? Es una tentación. Mira lo que dice el versículo 7. Aconteció después de eso que la mujer de su amo, subraya eso, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Subraya eso. Puso sus ojos en José. Este es el problema. Eso es uno de los efectos de portar la gloria de Dios en tu vida. La gente va a saber tal vez que estás portando la gloria de Dios y van a empezar a poner sus ojos en ti y no en el Señor Jesús, siendo atraídos a la unción de una manera equivocada. Pero mira la respuesta de José en el versículo 8. Mira la respuesta. Y él no quiso, subraya eso, yo tengo eso subrayado con muchos colores en mi vida. Esa es la respuesta. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Él no quiso. Esa es la respuesta ante la tentación, no querer hacerlo. Toma nota de esos pasajes. Gálatas 5:24. Yo les voy a leer esos pasajes rápidamente. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué tal es? Segunda de Timoteo 2:22. Cuando Pablo está escribiendo a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles. Subraya eso. Huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invoquen al Señor. Con el énfasis en huye de las pasiones juveniles. Santiago 5:17. Elías, gran varón, gran profeta. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué? Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías, el gran varón, el gran profeta, también era humano. También era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Todos podemos tener pasiones desordenadas, incluyendo los ministros. Está hablando en este pasaje sobre Elías, el gran varón y profeta de Dios. Pero la respuesta, hermanos, es huir de estas pasiones. José no quiso hacerlo. La respuesta es huir de estas pasiones. Mira lo que dice en el versículo 9. Continuamos leyendo. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa que me ha reservado sino a ti. Una vez más en Génesis 39:9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Mira lo que dice José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Subraya eso. José entendió un principio muy importante.
Mientras mayor es nuestra responsabilidad, mayor es nuestro deber de responder. José lo entendió muy bien y se dio cuenta, como nosotros deberíamos darnos cuenta, se dio cuenta de que la tentación era más grande y entendió que el pecado sería un pecado contra Dios. Está consciente de que el pecado está contra Dios. Es algo que David entendió también. Aún con todos sus pecados, David entendió que los pecados fueran contra Dios. Miren lo que dice en el versículo 10. Hablando ella a José cada día. Subraya eso, cada día. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Hablando ella a José cada día. Es un ataque constante en la vida de José. Esos ataques vendrán constantemente también en nuestra vida, cada día. Hermanos, vamos a estar expuestos a tentaciones en nuestras vidas. No podemos dejar de ser tentados, pero podemos mantenernos firmes y huir de las pasiones juveniles, huir de esas tentaciones sexuales en nuestras vidas, porque va a destruir tu vida. Hay un enemigo que quiere destruirte, quiere destruir tu familia, quiere matarte. Pero esos ataques vienen constantemente, dice cada día, ella le hablaba. Y es un ataque cada día y hay que mantenernos firmes. Ya les he dicho, cuántas veces en cualquier lugar tengo que pedirles a las personas que cambien el canal. Hasta en Burger King, un lugar con mis hijos y tienen esos canales de música con las mujeres bailando y sin ropa y esas cosas. Y tengo que decir, ¿puedes cambiar el canal? ¿Puedes cambiar el canal? Porque cada día somos bombardeados con imágenes y hay que hacer un pacto con nuestros ojos, hermanos. No vamos a dejar de ser tentados, pero podemos dejar de escuchar y responder, como dice aquí, no escuchándola. Podemos decidir a no escuchar, podemos decidir a no dar lugar a la tentación, podemos decidir a no dar lugar al enemigo en nuestra vida, pero quiero decirte, es un ataque cada día. Nunca puedes bajar tu guardia, nunca puedes pensar que ya eres fuerte en un área, porque eso es justo en el momento normalmente cuando vamos a caer. Hay que guardar nuestros ojos, hay que mantener nuestros ojos puestos en el Señor Jesús. Hay tentaciones y ataques cada día que vienen. Y mire lo que dice, versículo 11. Versículo 11. Leo este pasaje y vamos a terminar y vamos a continuar en este versículo 11 mañana, pero mire lo que dice. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, estaba solamente haciendo su trabajo, el oficio que él tenía. Y no había nadie de los de casa allí. Subraya eso. No había nadie de los de casa allí. Y termino con eso. Vamos a continuar con eso mañana en la mañana. Pero es generalmente en estas situaciones cuando viene la mayor tentación en nuestras vidas. Cuando no hay nadie a nuestro alrededor. Cuando estamos encerrados en nuestra habitación y no hay nadie mirándonos. O cuando estamos a solas con una persona del sexo opuesto. Cuando estamos a solas con alguien y viene una mayor tentación. Y vamos a ver mañana la respuesta de José. Y ya sabes, su respuesta es huir y salir. Hay que huir de las pasiones juveniles. Vamos a pasar por ataques, vamos a ser tentados, hermanos. Pero podemos aprender esta lección de la vida de José. De mantenernos firmes ante la tentación. De mantenernos firmes cada día en nuestras vidas. Vamos a continuar con la historia mañana. Espero que esta palabra que estamos recibiendo sobre la vida de José te está bendiciendo, pero también te está confrontando como me está confrontando a mí. Para poder caminar con mayor intimidad con el Señor Jesús, para poder conocerlo más. Gracias, Señor, por tu palabra, por cambiarnos y transformarnos. Ayúdanos hoy a meditar en esta palabra y regresar mañana para continuar nuestro estudio de la vida de José. Gracias, Espíritu Santo, por llevarnos a toda verdad. Te amamos, Jesús. Ayúdanos, Jesús, a hacer un pacto con nuestros ojos. Ayúdanos a quitar nuestros ojos de cosas que no deberíamos ver y guardar nuestro corazón. Aún en esta ciudad, Señor Jesús, en medio de tal vez tinieblas, podemos ser luz. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén.